Continuamos con las lecciones 7 y 8. Yo sé que son una gran bendición y que de aquí vamos a aprender mucho para mantener nuestra vida en Cristo y no perder nuestro lugar en Cristo, no perder la salvación. Y vamos a caminar en el camino angosto, pero Dios va de nuestra mano, Él nos lleva. Yo me tomo de la mano de Dios y le amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Jesucristo, te amo y te doy las gracias que me salvaste y me libraste de la muerte y del infierno. Y Espíritu Santo, gracias que estás aquí en la tierra y estás aquí con nosotros y hoy suples cada necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. La cultura del reino, ese es el capítulo número 7, se llama la cultura del reino, principios del reino. Estas son cosas que nosotros debemos de llevar como cristianos. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que aprender cuál es la cultura del reino de Dios. El versículo llave dice Lucas 22:29. Lucas 22:29, yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Quiere decir, Jesucristo preparó a sus discípulos para que ellos pudieran preparar a sus discípulos, para que sus discípulos pudieran preparar a sus discípulos aquí en el reino y para que un día estuviéramos juntos con ellos. Vamos a ver la importancia de los principios del reino. Usted debe vivir por los principios del reino para mantenerse en la residencia del reino. Vivo en el mundo, mas no soy del mundo. Soy de Dios, así es que no importa lo que haga el mundo. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque mi vida esté en peligro. Dice Mateo 7:21. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hay gente religiosa y usan términos religiosos y ya con eso piensan que van al cielo. Tienen que tener un corazón transformado para Dios. Hay gente que es política y le hace como que, ay, sí. A veces hay gente que porque grita predicando ya es parte del reino. ¿Sabes qué? Nosotros debemos de cuidar nuestra vida en temor y en temblor. Los frutos del reino son la prueba de su posición. Para reinar en el reino futuro nosotros debemos conocer sus principios. O sea, cómo caminar en la palabra si no leo la palabra, si no estudio la palabra, si no enseño la palabra. O sea, yo debo de leer y meditar la palabra de Dios porque va a traer bendición. El Salmo 1 dice que me debo de levantar leyendo y meditando la palabra. Y yo sé que la palabra primero es para mí. Y me debo de acostar leyendo y meditando la palabra. Y la palabra es para mí. Y en segundo lugar, o sea, debo de enseñar y vivir. En segundo lugar, debo de vivir la palabra. Porque si la vivo, otros van a darse cuenta de mi vida. Tercero, debo no solo de vivir la palabra, pero la palabra la tengo que recibir. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 dice, mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Dios reina y vive para siempre. Bendito Padre, te amo con todo mi corazón. Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Si los escribas y fariseos eran religiosos, yo puedo decir, yo soy religioso, yo hago esto, yo hago lo otro, pero Dios ve mi corazón. O puede ser una persona que se equivoque, que cometa alguna equivocación, pero diga, Señor, perdóname, yo ya no quiero ser así, límpiame, lávame. Dios ve las intenciones de nuestro corazón y eso es lo que cuenta. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero busco a Dios, porque miles de personas llegaron amigos de fe y buscaron a Dios, se quedaron en la palabra y que fueron bendecidos, prosperados, porque buscaron primero a Dios. Mucha gente aquí llegó sin casa, sin carro, sin nada, con una vida destruida, una vida moral. Hubo mucha gente que fue transformada. Pero nosotros tenemos que madurar en la palabra, tenemos que ver por las ovejas
y no destruir el corazón de las ovejas. Si alguien se va, nuestra responsabilidad ir por esa persona. Si alguien la engañó, tengo que ir a ver por qué la engañaron. Si alguien le hizo daño, tengo que ver por qué le hicieron daño. Yo lo voy a restaurar en Cristo, y si no sé cómo, voy a ver quién, pero alguien lo tiene que restaurar. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda carta de Timoteo 2:19. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios quedará firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Simple y sencillamente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si tú para ver a Dios vas a tener que vivir en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuáles son los fundamentos del reino? Los hombres justos conocen el Señor, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Si él dijo, ay, mira, este hombre, cuando Dios vio a Noé, dijo, este hombre es como a mí me gusta, este hombre le voy a confiar que construya un arca para salvar a su familia. El Señor ve a David, dice, este hombre es conforme a mi corazón. David cometió errores terribles, pero Dios lo perdonó. Sí, casi yo no me acuerdo más de la vida pasada de David, me acuerdo más de la claro que todo lo que hacemos hay consecuencias. Muy bien, vayamos, los dos grandiosos principios del reino. Veamos lo que dice Mateo capítulo 22, 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir, los 10 mandamientos están incluidos en estos dos, se resumen en estos dos mandamientos. ¿Sí? Unos es atención a Dios y otros al prójimo. Nosotros debemos de presentar el reino de los cielos. Lucas 1, 49 al 53. Lucas 1, 49 al 53 dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación. Para con los que le temen, hizo proezas con su brazo. Espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Y a los hambrientos sació de bienes. Y a los ricos los despidió vacíos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Los principios generales, la cultura del reino. Debemos de enseñar a toda la gente que viene, a toda la gente nueva, la cultura del reino. Ellos vienen sin saber, llegan a Jesús y son unos bebés que acaban de nacer, que tenemos que darles leche materna, tenemos que bañarlos con el encuentro retiro, tenemos que darles amor y cariño hasta que ellos sepan valerse por sí mismos. Dice, entre ustedes no sucederá esto, Mateo 20 del 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A mí me da una tristeza muy grande. A veces nosotros delegamos autoridad porque somos la autoridad que Dios puso en este lugar. Y hay gente que empieza con mucho gozo, con mucha alegría, y en nuestro caminar tenemos que someternos a autoridad. Tenemos que dar cuenta a autoridad. Tenemos que dejar que la gente se acerque a nosotros y poder corregirlos. Hay gente que llegan a ser pastores, líderes, a estar encargados de decanes, de ujieres, seguridad, primeros auxilios. Toda la gente debe de someterse a alguien. Y los pastores tienen que someterse y dar cuentas a alguien. De repente alguien crece y le entregamos, primero nunca ha llegado aquí alguien que diga yo traje toda esta gente. La gente llegó al ministerio. La gente llegó por la obediencia a lo que Dios nos envió a hacer. Y Dios escogió gente para trabajar en este proyecto y son parte del proyecto, son parte de la familia. Pero de repente si alguien
Vamos a decir, si un pastor empieza a decir, sírvanme a mí, vamos a servirnos los unos a los otros, es cierto, pero lo que Dios está haciendo, yo te hice para servir a ti. Yo recuerdo que una persona cayó porque ya no quería servir a sus autoridades, solo quería que la gente de abajo le sirviera a él. Dijo, ay, esto se siente muy rico, como Satanás. Cuando todos los regalos de Dios pasaban por Satanás, dijo, yo quiero lo que él está recibiendo. Pero si tú quieres servir, si tú quieres liderazgo, debes de servir a los demás. Debes de tener un corazón humilde. Debes de ir en contra del orgullo, en contra de los deseos de avaricia, en contra de la inmoralidad, porque es donde el enemigo se mete con los líderes y trata de tumbarnos, de pegarnos. Pero Satanás es atado, amordazado y echado fuera de Amigos de Fe y de Compañerismo Internacional. Y no tiene parte ni suerte. Hoy declaro, Señor, que sueltas el amor de Cristo sobre nosotros y la obediencia para hacer tu voluntad. El principio de la unidad. Dios, sin unidad no podemos crecer. Y por eso el diablo mete desunidad entre los pastores, entre los líderes, entre las células, entre los congregantes. Eso se tiene que acabar. Tenemos que luchar por la unidad. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 14, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. O sea, todos son importantes, todos somos importantes, pero Dios dio autoridad delegada y debemos de someternos a las autoridades. San Juan 17, 21 al 23. San Juan 17, 21 al 23. Los ciudadanos del reino de Dios están unidos con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice San Juan 17, 21 al 23, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Y en ellos tú y en mí, para que sean perfectamente unidos, para que en el mundo conozcan que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Así es que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. No debemos de gritarle a los discípulos, no debemos de maltratarlos. Habrá discípulos que no entiendan la autoridad, hay que enseñarles el curso de autoridad, hay que enseñarlos a ser fieles a Dios. Vamos a tener los principios de oración. La oración en el reino está basada en 3 principios: pedir, buscar y llamar. O sea, el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abre. Entonces, siempre que tengas una necesidad, no te detengas. Vamos a los principios de adoración. Nosotros fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para entrar en la voluntad de Dios. Y el principio de sencillez de visión, o sea, la visión debe ser clara y precisa y no hacerlo complicado. Hagan su prueba personal y ahora continuamos con el capítulo número 8, la cultura del reino y los principios del reino, segunda parte. Vamos a ver el versículo clave, Santiago 2:5. Santiago 2:5 dice: amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:5. O sea, Dios escogió, dice, a los pobres de este mundo. Muchas veces una persona, hay 2 tipos de pobreza: pobreza espiritual y pobreza material. Pero cuando se habla de la pobreza espiritual, es personas que saben que no tienen a Dios, que necesitan recibirlo, que tienen un hambre de Él y de la palabra y son más fáciles de discipular. Vamos a ver los contrastes específicos de la cultura del reino. El reino pertenece a aquellos que son pobres en el espíritu. ¿Puede haber una persona rica que sea pobre en el espíritu? Sí.
Y quiere decir una persona que quiere aprender más de Dios y más de la palabra de Dios. Y Mateo 5:3 nos dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, después vemos Santiago 2:5, amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Tenemos que estar buscando una persona que tenga hambre de la palabra. Muchas veces hay personas que tienen problemas y dificultades y vemos que se abren a la palabra porque están pasando por alguna situación. Los pobres son ricos y los ricos del mundo son pobres. Dice Lucas 6:24. Lucas 6:24, pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo vuestro consuelo. El rico tiene para gastar en muchas cosas. Si se enferma, pues se va al hospital. Pero la felicidad, el gozo, la paz no se puede comprar con dinero. La tristeza trae alegría. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza trae alegría, porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Quiere decir, si somos corregidos nos vamos a poner tristes. A veces me cuesta trabajo, cuando quiero corregir a un pastor, a veces no se quieren dejar corregir. Y dicen, no, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Aunque sepa que lo hizo 100% mal. Entonces nosotros debemos de confesar nuestros pecados y nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Los mansos son conquistadores. Y estamos hablando del Sermón del Monte que está en el capítulo 5 de Mateo. O sea, una persona mansa es una persona con un carácter de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 son los frutos del Espíritu. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que nosotros desarrollemos los frutos del Espíritu. También en el Sermón del Monte habla acerca de que los hambrientos serán saciados. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después, la palabra nos habla de los misericordiosos, obtienen misericordia. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Todo lo que uno planta es lo que recibe. El énfasis en el interior en lugar del exterior. Quiere decir que muchas veces nos arreglamos y sí, debemos de andar bien presentados, pero muchas veces no arreglamos las cosas del corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo que Dios está viendo siempre es mi corazón. Y del corazón mana la vida. Del corazón salen las intenciones y deseos. Y yo tengo que llenar mi corazón con la palabra para que las intenciones y deseos sean buenos. La paz en lugar de revolución. Mateo 5:9. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los perseguidos son recompensados. Vamos a Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22 al 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os vituperen, desechan vuestro nombre como si fuera malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, porque aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres a los profetas. ¿Qué hombre que no predique la palabra de Dios es perseguido, calumniado? Pero ¿sabes qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos apartará del amor de Cristo. Y los menores son los mayores. Dice Mateo 5:19, por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Si tú te sientes bien pequeño, pero tú haces los mandamientos y vives la palabra de Dios, serás grande en el reino de los cielos. El humilde será exaltado. Esto es algo muy importante. Mateo 23:12. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes
habían estado enemistados. Los siervos son los líderes. O sea, para ser líder tienes que servir a los demás. Ese es un requisito. Y muchas personas lo cambian a diferente, a que la gente los esté sirviendo. Pero nosotros estamos para servir a los que están a nuestro alrededor. Los últimos son los primeros, Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Sí, los judíos se enojaban porque Dios abrió la puerta a los gentiles, pero debemos de regocijarnos que la puerta ha sido abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pequeño se torna en grande. Lucas 21, del 1 al 14 dice: alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas. Entonces dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Y ahí vemos en la palabra de Dios. O sea, esa mujer lo dio todo para Dios. Hay gente que da con sacrificio y Dios lo ve, Dios lo mira, no nada, pero cuando no damos, pues no somos bendecidos, tenemos que sembrar en el reino. Lo que es muy estimado por los hombres es poco apreciado en el reino. Lucas 16:15, y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entra en los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. O sea, no siempre, si yo estoy haciendo algo, puedo estar fuera de la voluntad de Dios haciendo algo bueno, pero para Dios, diga: no, yo no te voy a bendecir porque tú estás haciendo lo que tú quieres, más no lo que yo te dije que hicieses. Adultos se vuelven como niños. Mateo 18 del 1 al 4. Mateo 18 del 1 al 4. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y dice: algunos perderán su vida para salvarla. Vamos a San Juan 12:24. De cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y después tenemos: odie su vida en lugar de amarla. O sea, hay gentes que dicen: yo no me quiero ir al cielo, yo no me quiero morir, yo quiero estar aquí en la tierra. Pero debemos de dar nuestra vida, ser intrépidos, valientes, osados para la obra de Dios. Y nosotros debemos de dar para poder recibir. El imposible es posible en la palabra de Dios. Lucas 18:27, y considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Hay gente que nada más está preocupándose: qué voy a comer, qué voy a vestir. Pon a Dios en primer lugar, haz lo que te toca, busca a Dios, trabaja y Dios va a suplir tu necesidad. Aquellos que son ciegos y ven, aquellos que no son, se tornan ciegos. Cuando alguien no quiere entender la palabra y obedecer la palabra, es como un ciego guiando a otro ciego. Tome un yugo y una carga para descansar. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tengas cargas, entrégaselas al Señor Jesucristo, porque Él quiere llevar toda tu carga. Y la palabra de Dios enfatiza los tesoros celestiales en lugar de los tesoros terrenales. Él dice en Mateo 6, 19 al 21, dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra,
donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Dios quiere que tú crezcas, que pongas tu mirada en el cielo, que pongas tu mirada en lo eterno, no en lo que se acaba. Se busca la gloria celestial en lugar de la gloria terrenal. No busques que te den palmaditas en la espalda. Deja que Dios te honre. Y cuidado con la división, sino cuando veas división tú trae paz, trae oración, trae palabra. Aquel que está encubierto se revelará. El reino se extiende de los pecadores en lugar de los justos. Nosotros debemos de, dice Mateo 9:13, id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido para llamar a justos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. O sea, cuando tú los veas entrar, Cristo los ha traído. Por último, se da énfasis a lo espiritual en lugar de lo natural. Y bueno, vamos a terminar con la prueba personal y les agradecemos la atención a los capítulos 5, 6, 7 y 8. Bendito Padre Celestial, hoy bendecimos a todos los alumnos, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, que traiga fruto 100 por 1 y que la pongamos en práctica, que la enseñemos, la compartamos con otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, gracias. No, estas son cosas que nosotros debemos de llevar como cristianos. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que aprender cuál es la cultura del reino de Dios. El versículo llave dice Lucas 22:29. Lucas 22:29. Yo, pues, dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Quiere decir, Jesucristo preparó a sus discípulos para que ellos pudieran preparar a sus discípulos, para que sus discípulos pudieran preparar a sus discípulos aquí en el reino y para que un día estuviéramos juntos con ellos. Vamos a ver la importancia de los principios del reino. Usted debe vivir por los principios del reino para mantenerse en la residencia del reino. Vivo en el mundo, mas no soy del mundo. Soy de Dios, así es que no importa lo que haga el mundo. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque mi vida esté en peligro. Dice la palabra, o sea, yo debo de leer y meditar la palabra de Dios porque va a traer bendición. El Salmo 1 dice que me debo de levantar leyendo y meditando la palabra. Y yo sé que la palabra primero es para mí. Y me debo de acostar leyendo y meditando la palabra. Y la palabra es para mí. Y en segundo lugar, o sea, debo de enseñar y vivir. En segundo lugar, debo de vivir la palabra, porque si la vivo, otros van a darse cuenta de mi vida. Tercero, debo no solo de vivir la palabra, pero la palabra la tengo que recibir. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 dice, mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Dios reina y vive para siempre. Bendito Padre, te amo con todo mi corazón. Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, porque os continuamos con las lecciones 7 y 8. Yo sé que son una gran bendición y que de aquí vamos a aprender mucho para mantener nuestra vida en Cristo y no perder nuestro lugar en Cristo, no perder la salvación. Y vamos a caminar en el camino angosto, pero Dios va de nuestra mano, Él nos lleva. Yo me tomo de la mano de Dios y le amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Jesucristo, te amo y te doy las gracias que me salvaste y me libraste de la muerte y del infierno. Y Espíritu Santo, gracias que estás aquí en la tierra y estás aquí con nosotros y hoy suples cada necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. La cultura del reino, ese es el capítulo número 7, se llama la cultura del reino, principios del reino. Digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Si los escribas y fariseos eran religiosos,
Yo puedo decir, yo soy religioso, yo hago esto, yo hago lo otro, pero Dios ve mi corazón. O puede ser una persona que se equivoque, que cometa alguna equivocación, pero diga, Señor, perdóname. Yo ya no quiero ser así, límpiame, lávame. Dios ve las intenciones de nuestro corazón y eso es lo que cuenta. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero busco a Dios, porque miles de personas llegaron amigos de fe y buscaron a Dios, se quedaron en la palabra y que fueron bendecidos, prosperados, porque buscaron primero a Dios. Mucha gente aquí llegó sin casa. Mateo 7:21. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Hay gente religiosa y usan términos religiosos y ya con eso piensan que van al cielo. Tienen que tener un corazón transformado para Dios. Hay gente que es política y le hace como que, sí. A veces hay gente que porque grita predicando ya es parte del reino. ¿Sabes qué? Nosotros debemos de cuidar nuestra vida en temor y en temblor. Los frutos del reino son la prueba de su posición. Para reinar en el reino futuro nosotros debemos conocer sus principios. O sea, cómo caminar en la palabra si no leo la palabra, si no estudio la palabra, si no enseño la palabra.